tenemos la oportunidad en este curso de- del grado de paisajismo de tener la suerte nuestra de la pandemia, porque seguramente si hubiéramos quedado en la escuela y la universidad hubiera sido un poco más difícil de acoplar calendario, pero justamente vale la pena aprovechar esta circunstancia que estamos todos acostumbrados a conectarnos a través de la pantalla. Por tanto, es una suerte tener a Benedetta Tagliabue hoy con nosotros para que nos hable del parque de Diagonal Mar. Y sin más dilación, yo lo que te pediría quizá es esta impresión que va desde el proyecto a la transformación urbana que significa haber incorporado realmente el parque en el corazón de la ciudad, que hay veces que cuesta de hacer suya la ciudad, sobre todo Barcelona, espacios tan emotivos y tan intensos como es el parque de Diagonal Mar. Y tendríamos el ejemplo del parque central del Poblenou, lo que ha costado el proyecto del Nubel de hacerse realmente con la ciudad. En el caso vuestro fue un amor que se produjo realmente a muy poco tiempo de haberse inaugurado, pero me acuerdo de aquellas dificultad que siempre Enrique la tenía a la hora de poder expresar sus proyectos a nivel del público en general. Benedetta, ¿qué opinas de cómo está hoy el parque en relación a aquel pensamiento original cuando todo recién lo acabasteis de construir? Bueno, Daniel, fue una apuesta muy divertida. Yo me acuerdo un viaje que hicimos como una especie de excursión un sábado con Acebillo cuando era arquitecto jefe de la ciudad. Tenía que ser el 96, 97, algo así. Uh Y -huh. era como la primera vez que íbamos en estos lugares con Enrique. Estos lugares eran los famosos lugares donde habían habido fábricas que ya hacía tiempo que habían decaído, se habían tirado a tierra las fábricas y eran como una serie de marismas, como un lugar desconocido casi en el centro de la ciudad. Fue muy interesante, era evidentemente un viaje para arquitectos, para conocer una realidad y todavía no sabíamos que habríamos entrado a participar en esta transformación urbana. Entonces, yo creo que eso fue la primera imagen, los que conté, de cómo fue la sensación de ver desde la Uh -huh. ventanilla de un bus una zona de Barcelona en los años 90 que desconocíamos por completo, porque venía de la destrucción de un tejido industrial, que ya era un tejido donde yo creo que nadie normalmente iba a la zona industrial si no era para trabajar en las industrias, y ya ver esta zona totalmente abandonada y con marismas. Entonces yo creo que las imágenes históricas son bastante bonitas, ¿no? Aquí se ve la famosa Torre del Besós, que han dejado porque dice Besos y es muy, muy bonita. Todavía aquí hay una época en que hay las fábricas están tirando, pero son todavía medio presentes. Uh -huh. Y esta es una imagen que fue lo que vimos cuando fuimos a verlo en el 96, 97, y era una gran marisma. Yo creo que la sorpresa era como decir, mira cómo se renaturaliza de una manera tan rápida un lugar derrumbado, ¿no? Una zona industrial derribada. Entonces fue esta la primera imagen que teníamos en la cabeza cuando de casualidad, después de una serie de concursos y llega el gran promotor Heinz para desarrollar ese trozo de ciudad que es un trozo enorme y nos encargan de pensar el parque que tiene que dar la calidad a esta zona de la ciudad, ¿no? Que evidentemente por el norte tenía la mina, o sea, una zona que Enrique cuando yo llegué a Barcelona me decía, no puedes, no te dejo ir a la mina sola. Allá teníamos toda una serie de cosas, en ese momento todo era una tabula rasa y lo primero que hacemos antes de hacer dibujos ha sido hacer este solape de líneas, ¿no? Era como decir, sí, parece que hay una tabula rasa, pero realmente aquí había
los raíles que pasaban, ha habido todo un plan de construcción, hay un futuro de imaginar que la diagonal siga hasta el mar, hay una posibilidad de hacer una playa fantástica siguiendo la línea de las playas. Y eso fue como la base de nuestro dibujo. En nuestro dibujo se trabajó junto con el promotor, ¿no? Porque era mucho esta idea que era la primera vez que Barcelona, después de haber pasado por la época olímpica, llamaba un promotor privado para hacer, juntamente con el ayuntamiento, una gran operación, una operación que el ayuntamiento no se veía capaz de hacer solo, pero que quería un poco conducir con el promotor privado. Entonces era un experimento, eran americanos, tenían una grandísima desconfianza hacia nosotros, fue muy divertido porque yo me acuerdo que invitábamos estos, digamos, jefes de la empresa Heinz y parecía que eran como exploradores que iban al África y tenían que hablar con los nativos, ¿no? No se fiaban para nada, nos miraban con sorpresa. Pero fue bonito porque el mismo Jerry Heinz, el jefe de la empresa, venía a hacer una serie de workshops en nuestro estudio y en él se divertía y los workshops eran con otros arquitectos americanos de que ellos se fiaban más y eran como ideas de cómo desarrollar ese lugar. Entonces, digamos, el concepto no era tan banal, Ujú. porque, por ejemplo, nosotros ya veníamos con un plano que venía del ayuntamiento y que le habían preparado y le habían dado en la mano a Heinz los arquitectos municipales, que era, por ejemplo, un plano totalmente abstracto. Casi, casi parecía dejar la marisma tal como era. Y en cambio nosotros, por ejemplo, con esta serie de dibujos, que son muchos, aquí os he puesto un ejemplo, hacíamos este workshop con Heinz y les explicábamos que queríamos una parte de agua, una parte para las bicicletas, estos puntos coloreados eran lugares donde pasaban actividades diferentes, la conexión con la playa, etcétera, etcétera. Con lo cual nuestro parque era un parque seguramente no abstracto como el que había llegado de parte de los arquitectos municipales de la época, era un parque al revés, como muy narrativo, muy artificial, no tenía nada, teníamos una planicie con todo un pasado, quizá un futuro, pero en el presente no había nada. Y entonces la idea era que, digamos, esta conexión con el mar llevaba casi el agua hacia la diagonal. Y la relación con la diagonal, que todavía tenemos que pensar, que todavía no existía, se estaba construyendo, Ujú. era como la ortogonalidad que hay normalmente en el ensanche. Pero la diagonal da esta inclinación, entonces la nueva rambla de agua donde pasarían bicicletas y gente tendría esta relación, digamos, de ortogonalidad con la rambla y casi con el mar. Entonces también había un puente que al final nunca se construyó. Esta era quizá la parte, perdona, Veneda, esta era la parte que La parte, quizá tenía un interés especial porque no se realiza o porque formaba parte de las primeras intenciones. Es decir, la pasarela que aparece en los primeros dibujos y que de alguna manera es el tronco estructurador de la idea que se enraiza en la arena del Mediterráneo, por sí, encima, a través de dos puentes que reutiliza o redibuja, mejor dicho, que redibujáis por encima de la ronda, sí, tiene un efecto tan interesante en cómo generar estas conexiones, porque ahora nos estabas hablando de la diagonal, de una diagonal que todavía estaba por construirse, pero sí, quizá esta parte y que sigue sin construirse en su relación con el parque, porque hay aquella especie de triángulo sí, inacabado, en la parte de mar, evidentemente queda cosido con el Fórum de las Culturas, pero quizá aquel elemento que hoy conectaría justamente con este otro gran vacío de la ciudad, sí. hasta qué punto aquello fue una idea
de arranque que olvidáis o fueron las necesidades mismas del proyecto muy concentrado en la ejecución del promotor y el ayuntamiento, evidentemente también? Muchas veces se hace una extensión de tu encargo, ¿no? Como arquitectos nos gustaría, digamos, dar ideas más allá del mismo encargo que tienes. Esta conexión con la playa era una idea y era algo que evidentemente Heinz no tenía la posibilidad de hacer y habría tenido que ser el ayuntamiento a hacer un tipo de conexión de este tipo. Pero nosotros como arquitectos nos hemos lanzado porque nos parecía importante conceptualmente. Era muy importante para nosotros pensar que la idea del nombre, diagonal mar, es que esta diagonal te lleva hasta el mar y es el mar que llega a la diagonal. Entonces, De hecho estaba en la base de aquel imaginario de décadas anteriores sin cumplirse, que era cómo la diagonal llegaba al mar. Cosa que después parece que a través del triángulo, del fórum, se intenta materializarse, pero de hecho es a través la diagonal llega a través de vuestro parque. En realidad es el vacío de la caja de la diagonal la que se introduce en el recorrido del parque. esta es la idea, esta era la idea y, sabes, por ejemplo, en el Parlamento de Escocia también hemos extendido la propiedad que nos daban para hacer el proyecto a un parque y hemos tenido la gran suerte que al final se ha obtenido a incluir este parque dentro del proyecto. Pero Eso, muchas veces eso no pasa. no, es lo que Y te los quería puentes preguntar. todavía están para hacer. Es lo que te quería preguntar, porque el proyecto de Diagonal Mar se sitúa después del mercado de Santa Caterina y justamente antes, en medio con el Parlamento de Escocia, que se producirá uno o 2 años después, el proyecto hablo, no la realización. Sí. Entonces hay mucha influencia de una cierta construcción espacial. Ya sé que es muy diferente un espacio cubierto de un espacio natural como es un parque, pero hay una construcción que me gustaría que nos comentaras algo sobre ello. Hay casi esta espacialidad que empieza en la pérgola que tengo yo aquí delante, detrás del cristal de Caria, y que continúa después en algún punto también en el en el parque dels Colors, voy a recordar, de Mollet, pero hay esta especie de Claro. perforación espacial del lucernario que hay en Icaria, que luego miras determinadas imágenes del Parlamento de Escocia y la parte interior se vuelve a reproducir esta geometría de un elemento que atraviesa el agujero. ¿Hasta qué punto esta espacialidad va contaminando tan positivamente proyectos aparentemente tan diferentes? Hombre, a ver, esto era un poco como decir cuando lo hacíamos con Enrique, decíamos, y aquí ponemos un poco de recetas de la casa, ¿no? Porque claro, es que al final sabes hacer cierto tipo de cosas y aplicas lo que conoces, pues intentas hacer siempre diferente, pero por ejemplo, este plano de sobreposición de líneas históricas, esto más bien lo aprendimos en Santa Caterina, trabajando en el barrio y jugando con esta complejidad de las capas históricas, ¿no? Que también, aparte, te dan un dibujo guapísimo y te permiten también hacer esta cosa que Rick siempre decía, tengo horror vacui, me da terror dibujar en un papel blanco. Entonces, pues ya tienes un papel lleno de líneas donde es más fácil poner las tuyas, ¿no? Conocíamos con la experiencia docente de Enrique, con la que compartimos los estudios en aquel grupo un tanto disperso, o diverso más que disperso, que le gustaba trabajar con esta confusión de utilizar a veces plantas como secciones, o mejor dicho, secciones como plantas para arrancar realmente la planta o la sección. Es decir, quizá ya vendría de ahí esta necesidad de lo que tú decías como horror de empezar en blanco, ¿no? Porque hay tanto de expresivo en esta manera de introducir una geometría en otra y justamente ir jugando con esta perversión intelectual de apostar por unas formas u otras.
Claro, no, sí, sí, yo creo que sí. Al final esto es parte del, un poco una técnica surrealista, ¿no? Como que ves una forma y te imaginas que sea otra, ¿no? Trabajar con la Eso imaginación, es con el fantástico. rollo, con también un poco con la miopía. Poniendo la racionalidad un poquito más abajo, ¿no? Pero luego buscando la reacción, porque me acuerdo que Enrique justamente buscaba, le gustaba mirar la expresión de los otros cuando lo explicaba de aquella manera tan expresiva y tan poética en el fondo, ¿no? Tan poética que hay veces que la propia realidad quedaba del público, quedaba a un nivel de difícil conexión, pero Claro, claro. era tan emocionante que seguir su propio discurso sobre cómo explicaba los proyectos ya era de por sí un proyecto autónomo, ¿no? Es La propia. bonito, es bonito. Yo ahora me he encontrado con un artículo donde, no me acuerdo cuál, pero donde el periodista repite la manera que tenía Enrique como de explicar las cosas, ¿no? Te decía una cosa como sorprendente, decía, pues esto podría ser una manera de interpretarlo, ¿no? ¿No? Entonces, esta de no, siempre acababa con un no, como para que la persona entrara en su propio discurso. Claro, esta duda que no era tal en él, pero que quería transmitir al que estaba al otro lado. Sí, sí, era así. Querría, tampoco te quiero entretener demasiado, Benedetta, por el trabajo profesional que, que tienes. Pero me gustaría acabar en este punto en el que con los pies casi mojándonos en el agua y en la arena del este Mediterráneo compartido, el proyecto se transpira, es decir, los puentes estos no se llegan a construir, la raíz del árbol no llega a mar, pero sí el olor, la perspectiva, el cielo, el color que emana del reflejo de tanta luz sobre el agua. Todo esto genera un microclima real, no poético, sino real, porque hay muchas aves, hay muchos tipos de habitantes naturales en el ecosistema. Eh, ¿Cómo verías o qué consejo darías? Porque estamos hablando de estudiantes de un grado de paisaje que todo justo ha arrancado hace un año y por tanto buscan quizá esta aproximación desde el trabajo de la ingeniería natural también, no tanto como la propia arquitectura como nosotros y por lo tanto tienen dijéramos, este input diferenciador. ¿Cómo verías esta capacidad? Ya sé que es difícil y no te pido una respuesta comprometedora, pero ¿hasta qué punto vuestro proyecto que inició como un compromiso de conectividad con el mar sería capaz todavía hoy en día su ampliación, su propia proliferación en estos espacios vacíos que han sido tantas cosas, ¿no? Han sido zoos marinos que no se construyen, han sido islas que tampoco se llegaron a hacer, incluso han llegado a ser barrios para construir vivienda social. Es decir, ahora en este punto yo dudo de que se sepa, pero ¿hasta qué punto vuestro proyecto sería capaz hoy, en 2021, de, y ya sé que vuestra arquitectura es bastante atemporal en este aspecto, pero ¿hasta qué punto esta puesta en escena del propio proyecto capacitándose o diluyéndose en este frente marítimo sería capaz de reurbanizar incluso parte de este foro que también se ha quedado un poco dormido, por decirlo de una manera fácil, en la parte más cerrada, ¿no? Es decir, que no ha acabado de ser un elemento colectivo lo suficientemente dinámico, salvo conciertos, actividades en las que requerían justamente de este elemento cerrado. Es una pregunta difícil, no lo sé. Nosotros además trabajamos en las primeras partes del proyecto del Fórum de las Culturas, es algo que nadie sabe. En esa época, justamente a Sevillo, había, sabes, era una persona muy impulsiva y con mucha fuerza que en esa época dirigía Barcelona Regional.
Y entonces había empezado con fuerza esta idea de hacer el Fórum de la Cultura del 2004, que tenía que ser un evento que volviera a lanzar la ciudad como una Olimpiada. Y la idea era genial. El único problema era que este evento se tenía que inventar. Es como decir, me invento la Olimpiada. Pues fantástico. Hacer el proyecto quizá no es tan difícil. Inventarse la Olimpiada es dificilísimo. Y entonces empezó con este proyecto ambiciosísimo, llevando una serie de arquitectos a hacer unos workshops que eran como pensar cómo podría ser este futuro lugar. Estos arquitectos eran el Mateo, el Eduard Bru y el Miralles, bueno, que estaba asociado conmigo, pero yo creo que eran estos 4 hombres que se veían y que pues era un desespero, porque claro, cuando tú haces un proyecto con un cliente es mucho más fácil que cuando haces con un otros workshop. compañeros. Claro, cada uno va por su cuenta y al final la Sevilla se llevaba todos los dibujos a Barcelona Regional y alguien más se los redibujaba. Y Enrique yo creo que no le dio un úlcera, pero de puro milagro. Pero salió alguna buena maqueta de aquella experiencia, diría yo. Ay, sí, tienes razón. Y sabes que no sé dónde ha ido a parar, pero nosotros tenemos unas maquetas y ese proyecto no le he vuelto a sacar. Y era un proyecto muy, muy bonito, muy ambicioso. Poco después, pero después Rick se ha enfermado y hemos acabado este proyecto y se ha dejado, digamos, la Sevilla ha seguido con el Fórum de las Culturas, pero yo creo que allá había un problema de escala enorme. O sea que si comparamos la escala del proyecto del Parque de Diagonal Mar y la escala del proyecto del Fórum de las Culturas, es que es una cosa inabarcable. O sea que la diferencia es la escala. Yo me acuerdo de Rick desesperado, volviendo a redibujar cada vez por encima de lo que le habían dibujado en Barcelona Regional, que no le gustaba para nada. Y realmente él dudaba y decía, ¿realmente se puede llegar a ser un lugar que funcione en estas condiciones de aquí? Y hay que inventárselo, no es nada fácil. Él tenía su grandísima duda y la dimensión y la escala y decir la ambición, haré la plaza más grande del mundo, pues no es suficiente, no es suficiente. Y quizá necesitas algo más. Y aquí en Diagonal Mar ha sido más bien, yo creo, un concepto diferente, como casi decir, quiero hacer un jardín chino. El jardín chino es el jardín más artificial, digamos, si ellos no tienen la naturaleza, la inventan. Y aquí es lo que hemos hecho. Aquí no teníamos la naturaleza, una naturaleza bonita, era ese descampado que tenía su gracia, pero que la gente no habría ido en la marisma. Y entonces se han inventado relevos de topografías, se ha inventado una serie de lagos, cada uno con su característica, se ha inventado un puente, se han inventado relaciones con las viviendas, plazas para conectar con la ciudad, pero con una arquitectura, con una verde suspendido. O sea, aquí ha habido un invento para intentar que ese lugar se transformara en un lugar donde la fantasía de la gente hiciera que quisiera venir por aquí, ¿no? Y así ha sido. No es para nada. Bueno, Benedetta, no sé hasta qué punto incluso el propio Nobel, la Fundación Bradley a París, me lo ha recordado ahora en relación a tus palabras, lo de construir un jardín oriental en medio de un mito como es París, que nada lo más alejado de estas circunstancias ambientales, sin embargo es capaz de crear un micro estructura paisajística alrededor de un proyecto. Yo no sé hasta qué punto le influisteis en este proyecto. Ahora, en este momento, las fechas tendría que mirarlo muy concretamente, pero hay una no formal, pero hay una comunidad espacial en estas cosas que tú ahora explicabas sobre el agua,
la plantación, la relación casi biológica y poco diseñada en la naturaleza, en lo natural y muy diseñada en lo específico de la arquitectura o de las piezas, ¿no? Es decir, este contraste entre un cierto brutalismo natural y una pulcritud de unos detalles rompedores y totalmente metálicos en el sentido de lo que pueda significar metálico, es decir, como confrontación a lo verde, ¿no? Eh, estaría mucho tiempo Bueno, con y sé que Nubel no es hemos el tenido objeto, mucha que estaría mucho tiempo hablando escuchándote respecto al parque. oportunidad. Mm, Bueno, yo creo que hemos intentado nosotros hacer esta arquitectura, esta verde volante, que en el Parque Diagonal Mar, lastimosamente, por falta de medios, no se ha hecho. En cambio, en el Parque de Nobel se han puesto todos los medios para atacar este tipo de vegetación que era la que queríamos en las platas del Parque Diagonal Mar. O sea que hay coincidencias, yo creo mm, que más bien las ideas están en el aire, tú las vas sí. recogiendo y La alguien antena y la las inteligencia realiza. para hacerlo. Muchas, Bueno, muchas gracias, Benedetta. Ha sido un placer y un lujo contar bueno, contigo Daniel, en esta materia. gracias a ti.